Esta es la segunda sesión del taller Pluralismo Cultural y Minorías en el curso 2021-2022. El invitado de esta sesión es Raúl Rangel, que es doctorando en Derechos Humanos del Instituto Gregorio Pérez Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Y aparte, es un abogado indígena que colabora con diferentes actividades o de diferentes formas con su comunidad. El tema de hoy son las acciones afirmativas indígenas simuladas. Y bueno, va a exponer el contenido el ponente. Simplemente, digamos, me gustaría marcar un poco la discusión en que, digamos, dentro de la teoría democrática se suele, por ejemplo, justificar que haya una democracia paritaria para las mujeres y en algún extremo se suele decir qué puede ocurrir si se hace una pendiente resbaladiza con otras minorías, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si otras minorías reclaman su porcentaje, ¿no? En algunos países latinoamericanos hay una circunscripción indígena y lo que vamos a ver hoy son los problemas de gestión de esa circunscripción indígena, unos problemas concretos de gestión de esa circunscripción indígena, ¿no? Sin más, le cedo la palabra a Raúl Rangel para que aborde esta cuestión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oscar, por la invitación en participar en este importante taller que ya llevo muchos años, pues discutiendo temas muy importantes, ¿no?, respecto a las minorías y otros temas de relevancia. Pues sí, me gustaría compartir un poco sobre las acciones afirmativas indígenas enfocados al ámbito electoral, digamos, desde una experiencia mexicana. Una experiencia reciente, porque en México pues apenas se vivió un proceso electoral federal, donde pues estas acciones afirmativas en pro de los derechos de los pueblos indígenas pues se implementan. Nada más que, como usted bien lo dice, pues hay algunos problemas de gestión al momento de tratar de garantizar estas acciones, estos derechos a favor de los pueblos indígenas. Por ello quisiera permitirme exponer con algunas filminas para ir guiando, digamos, la exposición, el tema, y al final, pues tener la discusión, ¿no?, algún debate al respecto. Le he titulado, sí, acciones afirmativas indígenas simuladas. Aunque bueno, como sabemos, las acciones afirmativas pues son positivas, deben ser temporal, deben ser objetivas, pero hay algo como que no cuadra, ¿no? Y son como los actos de autoridad, actos de funcionarios, de partidos políticos, que tratan de saltar la ley o manipular la ley a efecto de imponer sus intereses. Entonces, es un poco más, por ahí va la discusión. Pero antes de iniciar, quisiera más o menos enmarcar los temas, ¿no? Quisiera primero hablar sobre una breve referencia al proceso histórico que han vivido los pueblos indígenas, muy breve. Después, hablar un poco de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el ámbito internacional. Y como tercer punto, aterrizar sobre los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en México y también hacer una referencia sobre la población de pueblos indígenas en América. Y ya, para entrar en materia, sería el cuarto punto, acciones afirmativas, luego un caso paradigmático y una pequeña opinión, ¿no?, para pues abarcar esos 30, 40 minutos de la exposición. Inicio con, digamos, 5 pasos o 5 etapas del proceso histórico que han vivido los pueblos indígenas, según lo propone Raquel Irigoyen Fajardo. Primero sería como la ocupación militar y política, así como el sometimiento a los pueblos indígenas del siglo XVI, ¿no?, cuando llegan los conquistadores, se establece la colonia en América. Y bueno, de esta parte de la historia serviría repasar lo que Bartolomé de las Casas describe en su
informe o libro, brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿no? Cómo fueron sometidos los pueblos indígenas, cómo fueron masacrados en su momento para poder imponerse otro poder. Después, como un segundo momento en el proceso histórico que han vivido los pueblos, es de subordinación política y segregación colonial del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Ahí Padrón Morales, en su libro Teoría y Leyes de la Conquista, pues hace toda una revisión histórica y pues expone cómo desde pues las bulas papales, ¿no? Se hacían leyes en las tierras donde se conquistaba y pues donde se imponía una forma de ver las cosas desde la religión y desde la monarquía. Después tenemos la tercera etapa del proceso histórico, que es la asimilacionista de inicios de la República en el proceso de independencia del siglo XIX al siglo XX. En esta etapa, pues como todos sabemos, ya empieza lo que es la independencia de lo que hoy conocemos como países, estados latinos, latinoamericanos. Dentro de sus constituciones, en esta etapa, pues se imponía la religión católica como única religión. Asimismo, por ejemplo, en la Constitución de Venezuela, sí reconocía la existencia de los pueblos indígenas, pero en el sentido de ordenar a la iglesia a ilustrar a los pueblos indígenas. Es como dejárselos como encargo para que ilustraran a los pueblos indígenas. No se reconocía el derecho al territorio, la tierra, cualquier otro derecho que actualmente podemos mencionar. Y siguiendo con este proceso, digamos que ya el cuarto sería la integración de mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya se discute más sobre el derecho a libre determinación de los pueblos. Desde la Organización Internacional del Trabajo se emite un convenio, el convenio 107 sobre pueblos indígenas y tribales de 1957, pero este convenio iba enfocado a integrar a los pueblos indígenas, asimilar más a los pueblos indígenas, es decir, que los estados hablaran una sola lengua, tuvieran una sola cultura, una forma de organización más uniforme. Y con el tiempo pasamos a la quinta etapa, que sería la etapa en que aparece el horizonte pluralista, ¿no? Así lo denomina Irigoyen, a final del siglo XX, inicios del siglo XXI. Esto ya es cuando pues, se reconocen ciertos derechos, o se interpretan ciertos derechos, pues en los tratados internacionales. Estos tratados internacionales, solo por mencionarlos, los podemos ver aquí, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, aunque 10 años después esto ya se aplica, ¿no? Como igual al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros está la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien en estos tres instrumentos internacionales no se mencionan los pueblos indígenas en sus inicios, actualmente ya con la interpretación, las sentencias, jurisprudencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana, pues ya reconoce, en este caso, la propiedad, por ejemplo, de los pueblos indígenas sobre los territorios, aunque en un inicio se hablaba de propiedad en un sentido individual y no colectivo. Asimismo, sobre el derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, que refiere en los artículos 1.1 de ambos pactos internacionales, que era más para los estados en su momento, ahora se interpreta positivamente a favor, ¿no?, de los pueblos indígenas cuando se resuelven los asuntos controvertidos ante los tribunales. Y sobre todo ya los últimos tres instrumentos que voy a mencionar, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, así como las dos declaraciones, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos son instrumentos específicamente
que hablan a favor de los pueblos indígenas, que establecen criterios, principios, postulados sobre pueblos indígenas. En particular, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ya un instrumento ampliamente aplicado en los tribunales, tanto a nivel interamericano como en el caso de México y latinoamericano. Además de que es vinculante, ¿no? Porque pues, los estados, parte de las Naciones Unidas, muchos lo han ratificado y lo han adoptado como principio dentro de la interpretación de derecho en los países. Ejemplo, en México, pues el convenio 169 es muy mencionado en todas las sentencias y documentos que refieren a pueblos indígenas y es vinculante totalmente, aunque también ahí cabe mencionar pues, que hay acciones, actos de autoridad donde todavía no cabe decir que esta vinculación, obligación que tienen los estados se esté cumpliendo. Y ya en las dos declaraciones, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la declaración americana, pues son criterios, en el caso mexicano son criterios, son documentos que orientan de una u otra forma al momento de resolver o tratar asuntos relacionados a los pueblos indígenas. Ahora bien, y aterrizando un poco en el Estado mexicano, se reconoce en México, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas a partir de la movilización del 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hasta el año 2000, 2001, cuando se reconoce en la Constitución por primera vez, se reconoce en la Constitución mexicana la existencia de los pueblos indígenas. En el artículo 2 constitucional específicamente, donde se establece que la nación mexicana es pluricultural. No dice plurinacional como en el caso de Bolivia o Ecuador. En el caso mexicano dice que la nación es pluricultural y reconoce que esa nación se sustenta originalmente en los pueblos indígenas que se encontraban o descienden de las poblaciones que habitaban el territorio actual de México antes de la colonización o al iniciarse la colonización y que aún mantienen sus instituciones económicas, políticas, en todo o parte de ellas. Derivado de ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución mexicana, también va impactando, va irradiando ese reconocimiento en las leyes reglamentarias, en las constituciones de las entidades federativas que conforman los Estados Unidos mexicanos. Entonces, cada estado va adoptando también criterios porque la misma Constitución Federal establece que cada entidad federativa adoptará o reglamentará los derechos indígenas conforme a los intereses de estos y el estado en donde se encuentran. Y es ahí donde también hay una serie de irregularidades y de interpretaciones respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Por decir un ejemplo, la Constitución Federal Mexicana reconoce a los pueblos indígenas como entidades de interés público y no como personas morales. En cambio, en la Constitución de Oaxaca, en su artículo 16, reconoce, por ejemplo, que los pueblos indígenas son comunidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, de interés público. Entonces hay una gran diferencia entre la visión federalista y la visión estatal o local. La visión federal trata siempre de decir que los pueblos indígenas son a los que se les debe de asistir, se les debe de cuidar, se les debe de, como si fuera un monumento, se les debe de proveer de cosas. En cambio, desde la concepción meramente estatal, donde están asentadas la mayor parte de los pueblos indígenas de México, que es la parte sur-sureste del territorio nacional. En Oaxaca, tan solo del
de los 68 pueblos reconocidos, en Oaxaca hay 15. Y si se hiciera un rastreo, Oaxaca sería como el estado de toda la República donde se concentra mayor diversidad lingüística y cultural. Entonces, derivado de estos dos enfoques, como decía, federal o nacional y estatal, podemos ir viendo también que en las estructuras del poder político en México hay visiones distintas. En América Latina, tan solo un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, refiere que hay 58 millones de personas, al que representa alrededor del 10% de la población total de América Latina. En México, por ejemplo, según los últimos datos o censo de población del Instituto Nacional de Estadística Informática, refiere que hay 25 millones aproximadamente de personas que se autoadscriben como indígena. ¿Esto qué significa? Que tienen la conciencia de su identidad. Es decir, aunque no hablen ninguna lengua, pero se autoadscriben como parte de un pueblo indígena. Y ya los hablantes, pues en número son pocos. Más o menos va como alrededor de 6 millones, 6.7 millones, perdón, y de porcentaje, el 6.5% de la población total mexicana, y la población total es de 119 millones. Entonces, ante este contexto, ya con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, adoptado a nivel nacional, pues el Estado mexicano está obligado, al igual que otros estados, están obligados a reconocer y adoptar medidas específicas adecuadas a las realidades de los pueblos indígenas. En este caso, yo quisiera referirme a una acción afirmativa particular. Hay otras, pero quizás para este debate podría retomar la acción afirmativa para ocupar un cargo de representación popular. Entonces, veríamos, antes que nada, un concepto, ¿no? Una definición de qué es la acción afirmativa. Esto ya se tiene en la teoría, en la doctrina, así como en algunas jurisprudencias, tesis. Pues como decía al inicio, acciones afirmativas son como medidas compensatorias que pues trata de garantizar un plan de igualdad sustancial, debe ser temporal, proporcional, razonable y objetiva. Temporal, pues que no puede durar mucho tiempo. Proporcional, debe de exigirse un equilibrio, ¿no? Para no decir que también al reconocer derechos específicos se violenten otros derechos, ¿no? Y pues deben de responder a esos intereses colectivos para lograr ese plano de igualdad sustancial. En ese sentido, en México se adoptan acciones afirmativas en el caso de la representación popular, ¿no? Acceso a un cargo. En México existe un instituto que le llaman Instituto Nacional Electoral y por sus siglas se le conoce como el INE. Al inicio digamos, de este instituto, en sus inicios, el actual representante del instituto se burlaba de hablar con algún representante indígena. Eran sus primeras reuniones con algún gobernador indígena y pues estaba siendo espiado en su momento y después eso salió, digamos, en los medios cuando él se burla de cómo habla un representante indígena al decirle pues que si le reconocía sus derechos o si no, pues iba a haber problemas, pero lo decía como en sus propias palabras, esta persona indígena, y el representante del Instituto Nacional Electoral pues se mofaba de esta persona y se burlaba, ¿no? De cómo que no podía creer que en México todavía existieran personas que hablaran de esa manera. Esto pues es cierto, los pueblos, las personas indígenas que hablan siempre su lengua, al momento de tratar de hablar el español, que es como su segunda lengua o ni siquiera lo han pronunciado,
es un limitante cuando no tienen intérprete y traductor que les auxilie, a pesar de que en la Constitución mexicana obliga a todas las autoridades e instituciones a proveer de intérpretes y traductores a las personas que hablan alguna lengua indígena cuando estén, digamos, ante un proceso administrativo o jurisdiccional. Esto todavía no se concreta. En México se habla 365 lenguas, variantes lingüísticas, de los cuales pues es difícil, es complicado que cada lengua tenga un intérprete traductor. Con esta cantidad de hablantes de lenguas indígenas, pues es un reto para el Estado mexicano. Entonces, redireccionando la plática respecto a las acciones afirmativas en el ámbito político electoral, el Instituto Nacional Electoral, haciendo un mapeo de cómo ha sido la representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión o Congreso Federal, no se tienen datos de hace tiempo de cuántos representantes indígenas han sido electos como diputados o diputadas. Empieza a hacer un rastreo del año 2005, 2006, 2015 y no se tiene bastantes datos. No es así hasta el año 2017 que se empieza un poco pues, a ser presionado por la misma sociedad, por diversas sentencias, reclamos de que en el Congreso de la Unión debe haber un espacio para los pueblos indígenas a través de diputados indígenas. Es así que después de analizar en el año 2017, o sea que los diputados que ingresaron como tal del 2018 a 2021, 2019-2021, solamente se registran 13 personas como indígenas. Esto porque desde el 2017 el Instituto Nacional Electoral había emitido un acuerdo donde obligaba a los partidos políticos de 28 distritos electorales que se reconocen como distritos indígenas, donde la población más o menos está entre 40 a 70% indígena, pues obligó en 2018 el Instituto Nacional Electoral a que los partidos registraran a personas indígenas como candidatas o candidatos. No se esperaba la respuesta de los partidos. Los partidos impugnaron ese acuerdo porque decían que era desproporcional, decían que no era objetivo y porque los pueblos indígenas tenían que tener mejor derecho ante el interés de los partidos, ¿no? O interés de grupos. Hay también poderes de facto dentro de los partidos. Entonces esto llegó a la autoridad máxima, que es la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior es una sala especializada en el ámbito electoral. Entonces es esta sala que al analizar las posturas, los acuerdos, las posturas de los partidos, los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, hace un ajuste, ¿no?, de cómo deben ser estas acciones afirmativas, cómo deben de implementarse a efecto de asegurar de que las personas indígenas en los partidos políticos pueden ser realmente personas indígenas y no se llegue a formular algún tipo de trampa, ¿no?, algún tipo de manipuleo. Entonces establece estos criterios, pero que son criterios enunciativos. Entonces indica de que un candidato a diputado, un candidato indígena a diputado, o una candidata indígena a diputada, debe ser originario o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario, como un primer criterio. Segundo, haber prestado en algún momento servicios comunitarios, desempeñando cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito del que pretenda ser postulado. 3. Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones para resolver los conflictos que se presentan en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulada. O 4. Ser representante de alguna comunidad, asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.
Estos son criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obliga al Instituto Nacional Electoral a retomar estos criterios en los posteriores acuerdos. Es así que ya en este año que estamos terminando, 2021, también México vivió un proceso electoral federal. Como decía al inicio, en México se reconoce, de 300 distritos, se reconoce 28 distritos con población indígena según el Censo Nacional de Estadísticas y Geografía. Entonces, de esos 28, el Instituto Nacional Electoral obliga a los partidos a registrar a candidatos y candidatas indígenas. Pero es aquí donde estas acciones afirmativas ya empiezan a simularse. ¿Por qué? Porque este deber, esta obligación, el Estado mexicano a través del Instituto Nacional Electoral se lo deja a los partidos políticos y no a los pueblos indígenas. Si tomamos en cuenta que en México, decía hace rato, 25 millones se consideran indígenas, que viene siendo como el 21.5 de la población, este criterio debería ser como un deber de los pueblos indígenas que ellos mismos, a través de sus estructuras comunitarias, a través de sus estructuras municipales, pudieran formular planillas o una manera de seleccionar a personas indígenas de su comunidad. El problema que se tiene es que el Instituto Nacional se lo deja a los partidos políticos. Entonces, lo que hacen los partidos políticos es un proceso interno de selección de candidatos y candidatas pues, a Diputación Federal. Asimismo, esto se replica en candidatos y candidatas a nivel municipal, elección popular a nivel municipal, como para ser alcalde, presidente municipal. De igual manera, se replica este criterio para candidatos, candidatas a nivel estatal, es decir, de cada una de las entidades, 32 entidades federativas que integra la nación mexicana. Entonces, como vemos, de este criterio se multiplican las acciones en distintos ámbitos, en distintos estados, pero sobre esta base. Y es ahí cuando pasan los casos paradigmáticos, ¿no? Donde alguien aprovecha y dice que es indígena por el solo hecho de ser registrado como tal, ¿no? Entonces se vivió en México en este año un proceso muy complicado respecto al cumplimiento de estas acciones afirmativas, pero no es nada menor. Yo quisiera ahora referirme a un solo caso, hay varios, pero para esta exposición me referiré a un solo caso, que tiene relación con la prima hermana del actual presidente de la República, que es Manuela del Carmen Obrador Narváez. Aquí tenemos una imagen donde aparece el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su prima Manuela del Carmen Obrador Narváez. Manuela del Carmen, ella es de Chiapas, de la región o distrito Palenque, y en esta región es netamente indígena, ahí conviven, cohabitan pueblos indígenas, pero particularmente el pueblo indígena Chol. Entonces, la prima hermana del presidente se registra como candidata indígena. Y muchos de las comunidades que no estaban de acuerdo con esta candidatura impugnan esta candidatura de Manuel Obrador porque se dice que no es indígena, derivado de los antecedentes de la familia Obrador, porque la familia Obrador son migrantes españoles y que su origen está en Ampuero, actual comunidad autónoma de Cantabria, España. Entonces, pero el presidente de la República fue el fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional, conocido por sus siglas como Morena,
Entonces impone a su prima hermana, no solamente en este proceso electoral 2021, sino que ya desde el proceso electoral 2018. Y como esta acción afirmativa ya se venía hablando desde el 2018, nadie impugnó la candidatura de Manuel Obrador en el 2018, sino hasta ahora, que también pues se va difundiendo más todos estos derechos que tienen los pueblos indígenas, pues más gente se entera y pues impugnan, ¿no? Ahí impugnan la candidatura de Manuela del Carmen Obrador. ¿Y qué pasa? Se entiende que primero existe el Instituto Nacional Electoral. Si el Instituto Nacional Electoral se le escapa algún criterio por cualquier circunstancia, están los tribunales, en este caso los tribunales federales. Y no es la única candidata que postula para el mismo puesto, ¿no? Y había una candidata que era indígena chol, que postulaba digamos, el mismo curul junto con Manuel Obrador, la candidata Crescencia. Y Crescencia impugna la candidatura de Manuel Obrador al considerar de que no es indígena, si bien vive en Palenque, Chiapas, pero sus orígenes no son indígenas, por lo tanto, se consideraba que no tenía derecho a ser postulado como tal. No obstante, a la impugnación se esperaba pues, una respuesta positiva a favor de la indígena Chol Crescencia de parte de la sala regional. Y vamos a ver que la sala regional resuelve de que se confirme el registro de Manuela del Carmen Obrador como candidata a Diputación Federal por mayoría relativa postulada por la coalición Juntos Hacemos Historias, con cabecera en Palenque, Chiapas. No así se revoca el registro de Dalia Rosa Medel. Dalia era su suplente de Manuela del Carmen Obrador. Es indígena, pero al no tener su acta de nacimiento registrado en Chiapas, sino que en Veracruz, porque ella es náhuatl, pues entonces a ella sí la quita. Y a Manuel Obrador, por ser quien es y ser registrada como originaria de Chiapas, Palenque, y es la región donde está postulando, pues el tribunal, la sala regional, no solamente dice que es de esa zona, que es indígena, sino porque al ser diputada con licencia para postularse otra vez, o sea, para reelegirse por el mismo cargo, se entiende que desde un inicio, al ser votada como diputada y que obtuvo miles, cientos de votos, se confirmó que era indígena. Una interpretación tergiversada de lo que es el derecho. Si bien Manuel Obrador en 2018 se postuló como candidata para la misma región, para el mismo distrito, y fue electo como tal candidata, no significa que era indígena, simplemente se postuló como candidata. Ahora que se le está cuestionando, aquí la autoridad jurisdiccional debió hacer un análisis más a profundidad, a fondo del caso, y no irse por la tangente. Sin embargo, la interpretación fue así, de que como ya es diputada con licencia y en el proceso electoral 2018 obtuvo miles de votos, es como una prueba de que ella pues es indígena. No es así. Nadie impugnó en su momento porque esta acción afirmativa casi salió a la par del proceso electoral, no se difundió mucho. Ahora que ya se difunde más en todas las poblaciones más y comunidades, pues hay muchas quejas respecto a esta postura del partido Morena y un partido gobernante, pues desde el poder ejecutivo y en el poder legislativo, pues también es parte mayoritaria del Congreso. Bueno, aquí la sala regional no le dio la razón a Crescencia, que es indígena chol, que postulaba igual para el mismo curul. Crescencia no se quedó con las manos cruzadas, se fue a la sala superior. En la sala superior, donde supuestamente debería de garantizarse los derechos de los pueblos indígenas, simple y llanamente, la magistrada ponente Janine Otálora Malasis desecha la demanda por considerarlo que no tenía ninguna relevancia
y que pues mejor se quedara así. O sea, ni siquiera entró al fondo, ni siquiera estudió, ni siquiera hubo algún interés por reparar este daño, sino que lo dejó así. Y es conocida esta magistrada por sus resoluciones controversiales, ¿no? Que hay otras sentencias donde igual ha hecho lo mismo, en este caso, respecto del pueblo indígena Chol, respecto a la demanda de Crescencia, que era indígena Chol, frente al interés del partido político Morena, que impone a Manuel Obrador, pues quizás por compromisos políticos, no sabemos, no entró al fondo del asunto y era la última instancia a acudir, y al no resolverse favorablemente, pues se deja definitivamente como registrada la hermana del, del presidente, prima hermana del presidente de México. Por ese motivo, digamos, mi atención pues fue más analizar este tema de hasta dónde esto de la acción afirmativa, que puede también ser muy subjetiva, si hacemos la pregunta, bueno, ¿quién es verdaderamente indígena? Pues los tratados internacionales, la Constitución misma de México establece que con el solo hecho de tener la conciencia de identidad, de que uno es indígena, hable o no la lengua, pues ya no se puede cuestionar. En este caso, Manuel Obrador, si bien estoy como criticando un poco la postura del partido y todo lo demás, podemos decir aquí, si ella se autoescribió como indígena chol, se le puede cuestionar, o qué otros elementos se debe tener en cuenta para que no vuelva a suceder esto, porque se entiende que no debe perpetuar la desigualdad. Esta práctica aparentemente neutral debe de ser así, sino que debe de aplicarse una justicia, porque si fuera así como va, no se estaría como observando lo que establece el artículo primero de la Constitución Federal, que prohíbe la discriminación por cuestiones de género, por cuestiones de nacionalidad, de etnia, etcétera. Ese es el cuestionamiento, esa es la problemática que se tiene. Si bien vamos a ver qué necesidad había de que, pues digamos, este partido registrara a Manuela para esa candidatura. Si a nivel, digamos, a nivel del grupo parlamentario actual, de mayoría relativa, ese partido pues cuenta con un gran número de diputados ya en el Congreso, y de por sí ya lo tenía. Y en cuanto al género, en el Congreso de la Unión hay 500 diputados. El partido Morena tiene 104 mujeres, 97 hombres, y pues no había necesidad de limitar el derecho de los pueblos indígenas, ni siquiera, aunque tuviera este porcentaje, puede un partido político, por ser gobernante, imponerse y violar los derechos de los pueblos indígenas. Quisiera, como ahora una prueba de lo que estoy diciendo, proyectar un pequeño video de 1 minuto donde se testifica, el mismo presidente de la República testifica de que Manuela es su prima hermana. Voy a ver si lo puedo proyectar desde aquí. Quizás tendría que sacar esta exposición un ratito. No, has de compartir pantalla. ¿Compartir pantalla? Sí, donde en la flechita, Ajá. quitar compartir archivo y pon compartir pantalla, Ok. aplicar pantalla. Aplicar. Ajá. En tu ordenador, compartir pantalla y poner el vídeo en tu ordenador. Sale. ¿Se ve ahí? ¿No?
Tienes donde pone compartir pizarra en blanco, compartir aplicación pantalla, compartir cámara, compartir archivos. ¿Lo ves? En la flechita. Al lado del Sí. número de los asistentes, ahí está la flechita. Le has de dar y entonces te pone compartir todo esto. Has de poner compartir pantalla, aplicación pantalla. Ujú. Sí, ahora me sacó del sistema. Pero bueno, quizás eso lo podría eh, enviar después. Ahorita Vale, lo definitivamente puedes. me ha sacado del sistema. Ustedes me ven, yo no veo nada, está en negro la pantalla. De Te cualquier oímos, manera. pero no te Ujú. vemos. Ah, ¿no me ven? No. Sí, mi pantalla quedó en negro. Puede Eh, ser algo de bueno, a ver si te puedes conectar otra vez o le puedes dar a la imagen. Sí, mi Eh, pantalla quedó en negro, totalmente negro. Entonces, voy a reconectarme ¿Vale? si así. Ajá, por favor. Bueno, pues es interesante el planteamiento que nos ha hecho Raúl. Yo tengo varias preguntas, pero espero a que se conecte para hacérselas. Bueno, esta es la dinámica del taller, de que el ponente expone durante 40 minutos y luego hay más o menos 40 minutos de debate. Eh, 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 digamos que bueno, nos ha hecho una visión sobre la historia de los derechos de los pueblos indígenas y luego ha tratado el tema de las acciones afirmativas, las cuotas y el caso concreto de una familiar del presidente de la República de México. Eh, digamos que la acción afirmativa siempre es un tema bastante controvertido, bastante polémico. Yo no sé si es muy adecuada la terminología de acción afirmativa en este caso. Yo creo que es una traducción de affirmative action del inglés, que en castellano el uso más habitual es el de discriminación positiva y que la diferencia entre acciones afirmativas y discriminación positiva es que la acción afirmativa no crea víctimas concretas. En cambio, la discriminación positiva, sí. La discriminación positiva serían las cuotas, porque hay una cuota para mujeres, por ejemplo, en las listas electorales, y eso quiere decir, bueno, se entiende, digamos, que esa cuota significa que no hay hombres en vez de mujeres, o que determinados candidatos no están, ¿no? Y en este caso, si entiendo bien, hay una cuota, hay una circunscripción indígena y eso significaría que se prima determinadas características identitarias y que eso hace que haya candidatos o candidatas que no estén. Lo cual se justifica, quiero decir que es un debate muy controvertido, muy interesante entre la justicia meritocrática individualista y la justicia histórica y de grupo, ¿no? Que se ven opuestas en este caso, ¿no? Eh, Raúl parece que se ha desconectado otra vez. Bueno, pues que, por ejemplo, yo lo planteo a mis estudiantes actualmente con las cuotas en los premios, en los Oscar o en los Goya, cuotas para minorías o cuotas bueno, para mujeres ya está, ¿no? Porque es mejor Oscar para una actriz o para un actor, pero para las minorías de color, en los Oscar, eh, o por ejemplo en la programación de los teatros, que se haga una programación paritaria, eh, en los teatros, digamos, que se hagan obras escritas por mujeres, igual que se hacen obras escritas por hombres, ¿no? Eh, bueno, el debate es bastante intenso, bastante controvertido. Raúl, ¿estás conectado? Parece que tiene problemas para conectarse. Eh,
digamos que, bueno, que ese es un debate, o por ejemplo, ahora estaban estableciendo que tenía que haber preferencias de las mujeres sobre los hombres a la hora de tener un puesto en la universidad, ¿no? Se estaba planteando un proyecto de ley donde a igualdad de condiciones se prefería que el candidato fuera una mujer. Eso tiene que ver con una sentencia, la sentencia Calanque, la sentencia Marshall. La sentencia Calanque va en contra, digamos, de la discriminación positiva. La sentencia Marshall va a favor de la discriminación positiva. Pero es que la sentencia Calanque eran candidatos que tenían méritos desiguales. O sea, si uno tiene muchos méritos y es un hombre y una mujer tiene menos méritos, pues el tema de los méritos es importante. Lo que dice la normativa es que a igualdad de méritos se prefiere Ya al estoy. representado. Bueno, Raúl, he estado cubriendo el tiempo hablando de la Sí, discriminación positiva. sí, Y, discúlpeme, es que no se puede con el video al momento de tratar de proyectarlo, se pone negro. Mejor lo dejamos así, ya en posteriores sí, mensajes ¿te quedaba comentaremos. alguna diapositiva? ¿Tenías que exponer algo más? No, sobre todo, pues dejar esa conclusión o manera de opinión de que el tema de las acciones afirmativas, si bien es algo a favor de los pueblos indígenas, el problema es la implementación, no solamente la formulación de cómo gestionar esta diversidad o cómo garantizar este derecho, sino que podemos decir de que los partidos políticos adrede lo hacen, no todos, este, para como imponer sus intereses, imponer a los candidatos. Esto es porque desde origen considero que se le debe de dar esta oportunidad directamente a los pueblos y comunidades indígenas, para que ellos sean los que formulen la manera y digan quiénes son los candidatos. Si se supone que son ellos los favorecidos por esta acción afirmativa, ¿cómo es posible que se le deja todo este proceso de selección de candidatos a un partido político o a los partidos políticos nacionales, ¿no? Y es ahí donde ellos aprovechan. Y entonces se empieza a hablar de los indígenas falsos, ¿no? Diputados, candidatos a la diputación local o federal como indígenas falsos. ¿Por qué? Porque no tienen un vínculo con la comunidad. De hecho, si vemos los criterios que establece la sentencia de la Sala Superior, que debe tener un vínculo con la comunidad, que debe tener una constancia o que debe de tener una autoscripción calificada. La autoscripción calificada es que debe de cumplir con todos esos requisitos y que no quede duda. El problema también es que hay muchas organizaciones que se han constituido por los mismos partidos políticos y que pasan como organizaciones indígenas y le piden una constancia a personas que no lo son. Y es ahí lo complicado del tema. Y esto se sabe, ¿no? Los mismos jueces, los mismos magistrados lo saben, pero es difícil conforme a la ley cuadrar, mmm, digamos, lo que dice la Constitución, los principios o criterios de las acciones afirmativas, porque no hay como una acción propositiva de los mismos magistrados que resuelven los casos, o no hay un interés eh, leal digamos, al interés de los pueblos indígenas para que esto suceda. Entonces, entre tanto, esta acción afirmativa lo tengan los partidos políticos, van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Imponiendo a personas que ellos deciden quién y pues tratan también siempre de engañar, ¿no? De que son personas indígenas, cuando el reclamo de las mismas comunidades, ciudadanos de las mismas regiones, indican otra cosa. Entonces, esa es digamos, mi crítica y mi opinión. Sí me gustaría escuchar ahora la opinión de los compañeros respecto a este tema. ¿Qué opinan? ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias por escucharme. Muy bien, pues vamos a seguir la dinámica del taller. Vamos a ver si hay alguien que quiera intervenir, que tenga preguntas, comentarios sobre la intervención de Raúl.
No sé si en otras regiones de América, los que, digamos, son de Chile, Ecuador, Bolivia, algunos de los compañeros que están aquí presentes, pasa algo similar. Esto es específicamente, como le he dicho, una acción afirmativa respecto de ingresar al Congreso de la Unión, que hay otras acciones, como es, por ejemplo, el derecho a la consulta, ¿no? Pero ya sería otro tema de cómo también se ha simulado el derecho a la consulta para tratar temas de gran envergadura en el tema de desarrollo propiamente. Quizás sobre este mismo tema, otros temas, me gustaría escuchar alguna opinión, comentario de los compañeros que están presentes. Bueno, parece que no se anima mucho, a ver si se animan luego. Yo te voy a hacer una serie de cuestiones, como siempre. La primera, bueno, nos has hecho una introducción que ha sido muy interesante sobre la historia de los derechos de los pueblos indígenas. Hay un artículo de James Anaya que te he recomendado varias veces sobre la estrategia de los pueblos indígenas, sobre si la estrategia tiene que ser las grandes palabras, los grandes relatos, ir por una vía muy política y muy de relato histórico, o si la vía tiene que ser los tribunales, conseguir los derechos efectivamente día a día y avanzar, digamos, en la lucha a partir de la lucha en los tribunales, incluido en la Corte Interamericana. ¿Cuál sería tu posición? No te oímos, no te oímos. De la experiencia con el tema de los derechos de los pueblos indígenas, puedo decir que las instituciones parece que caminan siempre y cuando haya detrás una imposición a través de sentencias. Aunque la Constitución Federal, aunque las normas establecen principios, criterios de cómo deben de reconocerse o garantizar sobre todo los derechos de los pueblos indígenas, simplemente no lo hacen. Eh, Ahora sí, desde el tema legal que me ha tocado llevar algunos casos, siempre es a través de los tribunales. He tratado en algún momento, por ejemplo, dialogar, ¿no? De que pues ya no es necesario una sentencia, una orden judicial para que se implementen políticas, para que se implementen los criterios constitucionales, pero parece que hay como una resistencia, y esa resistencia puede ser cultural también, ¿no? Porque durante mucho tiempo, pues como hemos visto el proceso histórico, los pueblos indígenas han sido excluidos, no solamente del ámbito político, sino que también en el ámbito académico, en el ámbito cultural, etcétera. Se les ha minorizado, pueden ser mayoría en el territorio, en el caso de Oaxaca, son mayoría, pero parecen minoría en la representación ante las diversas instancias gubernamentales o espacios de poder, como es el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Creo que hace mucha falta por hacer. Y de hecho, como había dicho al inicio, en México, desde la visión federalista, se ven a los pueblos indígenas como entidades de interés público, al igual que los partidos políticos. Se les debería supuestamente de proveer de recursos, pero ni siquiera eso, ¿verdad? En los partidos políticos se le facilita recursos económicos desde, digamos, rubros para sus campañas y para que sigan funcionando. A los pueblos indígenas no se le prevé ningún recurso para fortalecer su autonomía, para fortalecer su representación política a nivel municipal, a nivel estatal o federal. Simplemente se lo encargan a las instituciones públicas o a los partidos políticos, como en este caso. Entonces, yo creo que algo tiene que cambiar y de hecho también si vemos la enunciación que se establece en el artículo segundo de la Constitución Federal, México es una nación pluricultural, ni siquiera es plurinacional. Bueno, también eso es otro tema, ¿no? Si lo comparáramos con esta experiencia que decía de Bolivia y Ecuador, donde establecen que
pues el Estado ya es plurinacional, y creo que eso tiene mucho que ver con las restricciones que se han puesto a los pueblos indígenas desde la colonia, después de la colonia, la independencia. Como decía, en México apenas hasta los años 2000, 2001, es que se reconoce en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas. Tenemos apenas 20 años de reconocimiento en este Estado independiente, ¿no? Yo creo que sí, hay mucho por hacer. Bueno, antes estaba comentando cuando tú estabas conectándote, que el tema de la discriminación positiva, pues que las acciones afirmativas, que hay un tema de la terminología que no es... Pero bueno, que sí, que en determinados países hay determinadas circunscripciones indígenas, y esto me recuerda a mí, no por el tema de la simulación, sino por otro tema, me recuerda a mí los debates sobre discriminación positiva. Te voy a poner dos ejemplos. Margaret Thatcher era primera ministra de Reino Unido y era mujer y era conservadora y quizá no defendía los derechos de las mujeres. Y el juez Thomas, que era un juez de la Corte Suprema norteamericana, era negro, y cuando tuvieron que sustituirle, tenía la duda de si poner a una persona que defendiera los derechos de las personas negras o un negro, independientemente de su ideología. Quiero decir, es lo que se llama la política de las ideas y la política de la presencia. Una cosa es defender ideas que favorecen a los indígenas y otra cosa es poner a indígenas en las instituciones. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que siempre tiene que haber una política de la presencia y eso ayuda a la política de las ideas? ¿O la política de las ideas es independiente de la política de la presencia? Sí. Esa es una buena pregunta, profesor, y polémico también, porque sí, es como hay un texto, ¿no? De exclusión, inclusión, ¿no? A veces se excluye a alguien que puede ser más incluyente, ¿no? O incluyes a alguien que es excluyente totalmente, es similar a esto. Nunca sabes si el que esté presencialmente un indígena favorecerá necesariamente a las nuevas políticas, pero digamos desde mi muy particular punto de vista y desde mi contexto puedo decir, creo que sí es necesario que esté alguien, pero que también tenga las ideas, ¿no? Porque igual de nada serviría que nada más por cubrir esa cuota, que esté alguien que no sabe por qué, pues complicaría, estaríamos en lo mismo. Entonces, yo digo que esto requiere formación, requiere información en todos los ámbitos para poder ser las dos cosas, ¿no? Estar presencialmente en un punto, en algún lugar, pero también con las ideas, ¿no? Porque si no pasa esto, lo que estamos viendo, y es quizás muy común, ¿no? De que se alega por mejor derecho de los pueblos indígenas, etcétera, pero cuando se trata de implementar y colocas a alguien que es indígena, resulta que es peor. O sea, es una crítica también, es una autocrítica, ¿no? Que me ha tocado trabajar también con personas así, que en un dado momento favorecen con sus discursos lo que son los derechos de los pueblos indígenas, pasan a ser parte del poder político, la estructura del poder, y cambian. Y quizás también aquí hay muchas presiones, ¿no? Presiones me refiero dentro del mismo poder, de grupos, de empresarios, de etcétera, que a veces no dejan que las cosas fluyan como deben ser. Hay muchos factores, entonces, no solamente el estar presencialmente, no solamente llevar las ideas, sino que también considerar esos otros factores que de una u otra forma presionan a que las cosas sigan como están, ¿no? O como estaban. Eso sería lo que podría yo comentar, profesor. Juan Pablo Carvajal quiere intervenir. Adelante. Muchas gracias, doctor. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bien, pues me pareció muy interesante, Raúl, lo que expusiste. Yo también soy de México. Actualmente también soy estudiante del doctorado
en estudios avanzados acá en la Carlos. Y sí, me ha tocado seguir desde mi espacio de colaboración mucho el desarrollo y la lucha que vienen dando históricamente pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y tú abordaste uno muy particular que está cayendo en perversiones, yo lo llamaría así, como es las cuotas en espacios políticos, ¿no? Y revisando indicadores quizás a través del INEGI, del Coneval, estos que miden factores de pobreza multidimensional, vemos que respecto al acceso al derecho al desarrollo, pues los pueblos y las comunidades indígenas son las que están en los últimos lugares, ¿no? Y esto ha detonado en otra cuestión, que es lo que te quiero preguntar, que son formas de autogobierno, ¿no? Como lo es Cherán, como lo es, yo creo que en Oaxaca hay muchos ejemplos también de formas de autogobierno. La prevención de espacios de toma de decisión política, como lo son los congresos, los legislativos, están pervertidos, desde mi punto de vista. ¿Tú qué opinión tienes respecto a los autogobiernos? Porque muchas personas, y quizás como entrando una crítica también, hacen alusión a que los pueblos y comunidades indígenas, al mantener ciertas prebendas como el ejercicio de los recursos o del presupuesto, también están cerrados al acceso progresivo de los derechos humanos. Y uno muy particular es el tema de la violencia contra las mujeres, porque yo soy de Jalisco, ¿no? Y es un tema para la comunidad wixárika de Jalisco, que está en el norte de nuestro estado, constante del tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, como esta parte de los dos temas, ¿no? Las acciones que aún tienen estos pueblos y comunidades indígenas, y qué opinión tienes tú respecto al autogobierno. Y felicidades, me gustó mucho cómo abordaste el tema. Gracias, Juan Pablo. Sí, creo que de entrada hay prejuicios, ¿no? Y eso es, como digo, histórico. Cuando se discutía si los pueblos indígenas eran seres humanos, digo, las personas indígenas eran seres humanos, no, tenían alma, podían gobernarse, autogobernarse, en el proceso histórico, pues desde ahí había ese prejuicio de que se tenía que administrar las tierras, las poblaciones indígenas, etcétera. Y creo que ese colonialismo está tan penetrado no solamente en las instituciones, sino que también introyectado en uno mismo. Entonces, el tema del autogobierno, en el caso de Oaxaca, que es donde conozco más, en Oaxaca hay 570 municipios, de los 570, 417 se rigen por sus propios sistemas normativos, ¿no? Entonces, es la mayoría. Y cada municipio, cada autonomía tiene una forma diversa de regirse. Eso ha permitido que durante todos estos años, desde la conquista, la colonia, pervivan ahí, se mantengan. Ahora bien, también hay otros factores que lleva a que no solamente en las regiones indígenas exista la violencia hacia la mujer, la violencia política, la violencia de género, o la violencia en sí generada por otras circunstancias, ¿no? El caso de Oaxaca, me parece que la autorganización de los pueblos indígenas ha permitido, por ejemplo, en el ámbito ahora de la pandemia, el caso de la pandemia, pues que no se haya contagiado mucha gente porque tiene una forma de organización propia. Por otro lado, la violencia que existe en los pueblos indígenas no es propiamente de los pueblos indígenas, también de las ciudades. Solo que se dice más de esto al momento de debatir otra vez si los pueblos indígenas pueden autoorganizarse, pueden ejercer o administrar recursos públicos de tal manera que se les reconozca como sujetos de derechos y no objetos de derechos, porque como lo explicaba hace rato, desde el ámbito federal se ve a los pueblos indígenas como objetos de derechos, y desde el ámbito local, en el caso de Oaxaca, se ve a los pueblos indígenas como sujetos de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden nombrar a sus autoridades, pueden establecer normas, pueden destituir a sus autoridades, y eso es lo que se debe hacer. Sin embargo, no hay mecanismos suficientes para poder garantizar efectivamente esos derechos ya reconocidos a los pueblos indígenas. Te pongo un ejemplo muy específico del pueblo indígena Icos, que es al que pertenezco, donde
Recientemente, este año, se destituyó a la autoridad que fue electo para 3 años, pero como generó violencia, persecución y muerte dentro del territorio, a través de las asambleas, que es la configuración de cada comunidad, se juntan los pobladores y pierden, pues, estas autoridades depuestas ahora, pierden la confianza del pueblo, la comunidad, y el mismo pueblo que los pone, los destituye. Esto es como llevar a la revocación de mandato de un funcionario público, pero ante el Congreso, ¿no? Ahora, en este caso, es ante las comunidades. ¿Qué pasa? Este es un derecho que es reconocido desde el punto de vista de libre determinación y autonomía, pero reconocido específicamente en Oaxaca. Le llaman terminación anticipada del mandato de las autoridades. Lo hace la comunidad, pero ¿qué pasa? El Instituto Estatal Electoral le complica establecer los tiempos, establecer las formas, establecer criterios de cómo podría darse esa terminación. Hay algunas cuestiones ya, digamos, de otros municipios, derivados de los cuales hay criterios donde se dice, deben de prever que haya garantía de audiencia, que no se, digamos, violente esa garantía de audiencia, de publicidad de la, digamos, de la convocatoria, de que las personas que fueran a destituirse pudieran saber de que es así, de tal manera que se garantice tanto los derechos individuales, digamos, de las personas que van a ser destituidas, como los derechos colectivos de los pueblos, comunidades indígenas, si quieren destituir a su autoridad. Esto apenas se está dando. El problema, otra vez, es que las instituciones de gobierno, como órganos electorales autónomos, de repente no saben qué hacer. La comunidad lo hace en 2 meses, resuelve el asunto a través de sus sistemas normativos. Y eso es un criterio ya de los tribunales, de que los pueblos indígenas que tienen problemas intracomunitarios, intercomunitarios, los sistemas normativos que tienen es una manera también, un instrumento para autorresolver sus problemas. El problema ya no es en la comunidad, sino que en la estructura del poder, que no saben cómo resolver. Se tardan medio año en decir, sí, tienes razón, pueblo, lo has destituido, ahora reconocemos tus nuevas autoridades, pero ya a finales de año, 6 meses, y la comunidad lo hizo en 2 meses. Y este es un problema, otra vez, estructural, que viene de atrás. Y a veces es complicado describirlo. Solamente, como lo decía hace rato el profesor Oscar, parece que a través de las demandas, de las impugnaciones, para que otras fuerzas superiores a los que conocen el asunto puedan actuar, puedan apoyarse, puedan establecer criterios y establecer plazos para resolver las cosas. Entonces, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, como es lo que trabajo mucho, me parece a mí una alternativa, no es, digamos, algo absoluto, ¿no? Absoluto para que se resuelvan las cosas, pero es una alternativa del poder que le ha servido a las comunidades y pueblos indígenas pervivir en las tierras y territorios que ahora habitan, ya sea hablando de Cherán, hablando de San Luis Acatlán, hablando de Ochuc, Chiapas, o en este caso de Oaxaca, pues les permite. En el caso de Cherán, por ejemplo, se organizaban por partidos políticos y decidieron en un momento dado cambiar de régimen y pasar de partidos políticos a sistema normativo interno. Significa que ellos mismos establecen sus normas, establecen toda la manera de cómo elegir a sus autoridades. De igual manera, en Oaxaca ha habido esto, que eran de régimen de sistemas normativos internos y decidieron en un momento dado cambiar de sistemas normativos a partidos políticos. Es un municipio, San Andrés, se denomina San Andrés, es donde se ha dado esto. Entonces, como es los sistemas normativos internos y los partidos políticos, que es otro sistema, para mí que no pelean, ¿no? Simplemente se debe de tener a la persona adecuada en el momento adecuado y que de repente pues deben ser, necesariamente deben ser personas que sigan esos principios, porque los principios del sistema normativo no es siempre generar violencia, no es siempre generar pobreza, sino que el problema es estructural, va más allá de los que pueden representar cierto municipio, cierto poder en cada momento. Eso podría comentar respecto a tu pregunta. Gracias. Juan. ¿Hay más intervenciones? Yo quería, si nadie interviene, yo quería comentar
una cosa. Hace años, estudiando el derecho electoral mexicano, había un caso muy famoso de las Juanitas, en el cual unas mujeres se presentaban como candidatas electorales porque la ley de paridad lo obligaba, dimitían y al día siguiente aparecían los candidatos hombres, ¿no? Digamos que eran los verdaderos candidatos, ¿no? Y ese era el caso de las Juanitas, bastante famoso, ¿no? en México, en el derecho electoral mexicano. Sí. Este caso, digamos, no sería que ellas dimiten, sino el problema está en que guardando el paralelismo no serían indígenas, digamos, no tendría la condición para ostentar la cuota. Entonces, esto me plantea un tema bastante interesante que es, y es el tema de la identidad, el tema de qué es ser indígena. Porque yo creo que ese es el tema de fondo aquí, o sea, lo que se plantea es qué características hacen que una persona pueda ser considerada como indígena. Tú nos has puesto una parte de una sentencia donde ponía una serie de condiciones, pero yo creo que el debate es un poco el debate sobre quién se puede considerar indígena y el tema de la asimilación o de la lucha contra la asimilación. ¿Cómo ves este tema? Sí, el tema de quién puede ser o quién es indígena, ¿no? Uno, pues tenemos la definición de COBO, o sea, desde Naciones Unidas, cuando hace el informe que piden para decir primero, qué son los pueblos indígenas, y establece como un parámetro, ¿no? Diciendo que los pueblos indígenas son aquellos que estaban en los territorios conquistados y que descienden, pues, de poblaciones anteriores a la colonia y que de una manera u otra mantienen una unidad económica, una unidad, a una autoridad, tienen una organización política. Derivado de ese informe es que el convenio 169 adopta, digamos, esta parte de los criterios de Cobos, José Luis Cobos, no me acuerdo muy bien su nombre, el relator de las Naciones Unidas que hace este informe en los años 80. Y es que se establece en el artículo 1 del convenio 169 parte de ese criterio. Y de ahí, por ejemplo, el caso mexicano, también se ha adoptado casi el mismo texto en el artículo 2. Y es ahí también donde viene otra parte. ¿Qué es pueblo indígena y quién es indígena? Pueblo indígena, pues aquellos que estaban desde antes de la colonización. Ahora, ¿quién es indígena? Según el derecho internacional y nacional en México, pues es indígena aquel o aquella que tiene conciencia de su identidad, ¿no? Y según los criterios jurisprudenciales también establece de que los jueces no pueden cuestionar de quién es indígena. Si alguien te dice que es indígena, pues eso no se puede cuestionar porque es algo subjetivo, por muchas razones, ya sea que esta persona, aunque no vive en la comunidad, es migrante, aunque no hable la lengua, pues quizás por la asimilación no se le haya enseñado, etcétera, etcétera. Pero con que tenga esa autoadscripción o la conciencia de su identidad, pues se entiende que es indígena. Por eso en los censos de población a nivel nacional en México dividen en dos, ¿no? Se dividen en dos. Los hablantes de alguna lengua indígena, que son como 7 millones, y los que se autoescriben como indígenas, que alcanza 20 y tantos millones, que es el 21.5% de la población. Entonces dispara. Y eso igual polémico, porque decía hace rato es subjetivo. Yo puedo tildar a alguien que es indígena, ¿y con qué lo pruebo? Pues entonces, por eso los tribunales dicen, debe tener una autoadscripción calificada. Y para tener esa autoadscripción calificada, por lo menos uno debe de probar que tiene un vínculo con la comunidad, que ha prestado algún servicio comunitario, que se le reconoce esa identidad con la comunidad y que se le extienda alguna constancia, más o menos, palabras más, palabras menos. El problema es que sí se puede cumplir esos requisitos, pero que no necesariamente deben venir de comunidades o asociaciones, organizaciones sociales indígenas. Y es ahí donde entra el juego del poder, ¿no? De que
puede alguien pues simular de que tiene un vínculo indígena o tiene una constancia de una comunidad indígena cuando no lo es. Y se ha dado pues también donde los diputados ya electos se les quita, digamos, el poder por no ser indígenas. Es otro tema que también sí existe. Yo en este punto quise nada más tratar el tema de la prima hermana de AMLO, así lo llamamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que es relevante y que se debe de discutir, porque no por ser el presidente de la República puede imponer a cualquier persona o a su familiar, cuando actualmente en México se habla de un repunte digamos, de la discusión, el tema de derechos de los pueblos indígenas, pero en el discurso y no en el fondo, y no se materializa mucho los derechos que ya están reconocidos en el ámbito internacional y nacional. Entonces sí, el tema de las Juanitas, como decía usted también, si bien no era cuestión indígena, sino que de género, pues casi se da, es similar lo que se está dando, ¿no? Que tratan de engañar con otras cuestiones de que se está postulando personas indígenas para el Congreso Federal o para el Congreso local o para los ayuntamientos. Había una mano de Juan Pablo Carvajal. Bueno, es que la veo mantenido así como se quedó levantada. Pero bueno, haciendo un poquito alusión a lo que comenta, doctor, no sé, digo, Raúl, ¿tú qué opinas? Pero me imagino que te diste cuenta que en el último censo de población o en los últimos dos se ha empezado a visibilizar por primera vez el tema de las comunidades y pueblos afroamericanos, ¿no? Y ese asunto de la autoadscripción no termina siendo un problema al final, que es como lo que dice el doctor, que no hay manera de que se pueda hacer un poco más rígido esta parte de decir quiénes sí son y quiénes no. Porque es de cada 3 años, Raúl, que una persona se autoascriba a una comunidad sin serlo. Y de todos los partidos, ¿no? Como ya los pusiste de la hermana del presidente, pues así lo hacen. Yo he visto que lo han hecho muchísimos partidos, si no es que todos, ¿no? Entonces, ¿no crees que termine siendo esto un problema al final, esta parte del autorreconocimiento? Yo sé que de fondo no está mal, pero en términos prácticos puede ser contraproducente. Bueno, ser contraproducente puede ser para las instituciones cuando no establecen los criterios o tomen en serio los trabajos, ¿no? A los pueblos indígenas, pues ahí están, van a estar siempre. Ahora, respecto del pueblo afromexicano, es cierto, en los últimos censos, como una minoría, se ha reconocido del conteo, pero también se les ha reconocido sus derechos en la Constitución Federal, aunque es una palabra, ¿no? Nada más dice que todos los derechos reconocidos de los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas, se aplica igual para los afromexicanos. O sea, que sin describir más, se les reconocen los mismos derechos que a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Pues porque son minorías, han sido excluidas, no están representados en los poderes, están más excluidos que los pueblos indígenas, y que son acciones afirmativas, creo que deja ver de que en México no somos una nación sin diversidad, sino que es una diversidad dentro de una nación, ¿no? O una nación dentro de una diversidad, porque pues hay mucha población indígena, hay muchos afromexicanos, y que pues los derechos para ellos igual son limitados, pero en los últimos años, no me acuerdo muy bien cuándo fue, si el año pasado o antepasado, es que se reconoció en la Constitución, el año pasado, se reconoció en la Constitución Federal a los afromexicanos y que sus derechos son iguales que los pueblos indígenas. Tendrán algunas variantes en cuanto a la forma de organización, pero está garantizado. Ahora, garantizar esos derechos de las minorías es complicado, pues es complicado otra vez, digo, para las instituciones, pero para los pueblos indígenas y seguramente para los afromexicanos
saben dónde están, quiénes son y cuáles son sus necesidades. El problema es que las instituciones no se acercan a las comunidades, no conocen las estructuras y necesidades de estas comunidades, y si los escuchan no recogen plenamente estas inquietudes. Al contrario, hacen esto que estamos analizando, ¿no? Tratan siempre de imponer sus intereses. Entonces, para mí no es un problema. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más, alguna cuestión? Pues bien, yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Hemos abordado una temática a fondo, como es el caso del taller. Le damos gracias al ponente, que ha sido muy claro y muy rotundo en sus afirmaciones, y como es habitual en él. Y les agradecemos a todos por su asistencia, y la próxima sesión será en enero. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor. Gracias.